Era viernes 28 de marzo, y Ensenada, Baja California, se estaba sacudiendo el polvo de la rutina con su típico ritmo costeño. La brisa marina soplaba como si nada estuviera por pasar. Y en el restaurante Villa Marina, más de uno andaba pensando en un ceviche con una michelada bien helada. Entre ellos se encontraba Gael Castro Cárdenas, hermano del famoso influencer Marquitos Toys, disfrutando de la tarde sin imaginar que ese día el guión de su vida estaba a punto de romperse como tortilla de taquería con doble carne. Pero ¿cómo lograron hacer esto? ¿Qué error cometió el hermano de Marquitos? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La reacción de Marquitos te destruirá. Gael, también conocido por su actividad en redes sociales como Gael Castro, había llegado al restaurante ubicado en la delegación de El Sausal, una zona donde no se mueve ni una hoja sin que los mayos, facción del cártel de Sinaloa, lo autoricen con un sello y una mirada de pocos amigos. Y aunque el mar se veía tranquilo y las gaviotas seguían chillando como si todo estuviera normal, había miradas que lo seguían, pasos que se acercaban, y un Toyota Corolla guinda que se convertiría en leyenda negra. Eran las 6:10 de la tarde, cuando el ambiente relajado se volvió un caos. De ese Corolla bajaron sujetos armados que, sin dar oportunidad ni a que se acabara la canción de fondo del restaurante, abrieron fuego contra Gael. Los primeros reportes indican que le dispararon más de 15 veces, directo al pecho y al abdomen. Otros medios dicen que fueron 5. Lo que sí está claro es que el ataque fue fulminante. Gael cayó en la entrada del restaurante frente a todos, en un espectáculo trágico que dejó a los comensales congelados, como si alguien hubiera gritado ¡estatua! En medio del tiroteo. Y ahí estaba Brianda Sánchez, su esposa, presenciando todo. Una imagen que se volvió viral en redes sociales fue la de ella, desesperada, con teléfono en mano, haciendo una llamada, quizás a emergencias, quizás a alguien cercano, mientras su esposo yacía sobre el suelo, ya sin signos de vida. La escena era tan desgarradora que ni los más duros de corazón pudieron evitar sentir ese nudo en la garganta. Poco después, otra foto, Brianda sentada en la cajuela de una camioneta negra llorando, mientras los peritos levantaban el cadáver de su esposo. Y ahí no hubo filtros, ni historias de Instagram, solo una tragedia brutal sin necesidad de edición. El C5 recibió el reporte inicial: disparos en el kilómetro 104 de la carretera Tijuana-Ensenada. Y aunque las sirenas comenzaron a aullar por toda la zona, cuando los policías llegaron ya no había nada que hacer. Gael estaba muerto. El ataque fue limpio, rápido, quirúrgico, como si alguien hubiera marcado modo experto en una misión de videojuego. Los agresores, después del tiroteo, huyeron en el mismo Corolla guinda que había sido visto minutos antes. La policía encontró el vehículo horas después abandonado, no muy lejos en la colonia Colinas del Mar, estacionado como si nada, sin rastros, sin prisa, sin huellas digitales, solo la huella del miedo. Y ahora sí, el elefante en la habitación. ¿Por qué a Gael? Aquí es donde el asunto se pone denso como caldo de birria al tercer día. Porque aunque Gael era influencer, su hermano Marquitos Toys ha sido un personaje de esos que navega en la línea fina entre el entretenimiento y el «Uy, ¿y ese con quién se junta?». No es secreto que Marquitos ha tenido cierta cercanía con figuras del narco, y no precisamente con los de Narcos México, versión Netflix, sino con los Chapitos, los hijos del mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán. El más mencionado, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, ex jefe de seguridad de los Chapitos y detenido en noviembre de 2023. Marquitos no solo lo mencionó, sino que lo felicitó públicamente, generando una avalancha de críticas como si hubiera saludado a Darth Vader en un acto de beneficencia. Ese gesto, aparentemente inofensivo para algunos, pura carrilla según otros, no cayó nada bien en ciertos círculos, porque en Ensenada el control lo tienen los mayos, la otra facción del cártel de Sinaloa, comandada por Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mayito Flaco, hijo del legendario El Mayo Zambada. Y para echarle más gasolina al fuego, la cosa entre los Chapitos y los Mayos no anda en paz, ni aunque les pongan canciones de José José. Desde septiembre del año pasado están en guerra abierta en Culiacán y otros municipios, una guerra sin tregua, sin reglas y con muchas víctimas.
Así que, cuando un hermano de alguien públicamente alineado con los Chapitos aparece tranquilamente en territorio mayo, la situación deja de ser incómoda para convertirse en letal. Y ojo, no se trata de decir que Gael estaba metido directamente. Hasta el momento no hay pruebas que indiquen que él estuviera relacionado con actividades criminales. Pero en estas guerras, muchas veces el apellido es suficiente para volverse objetivo. Es como estar en una película donde el guión lo escriben otros, y uno no sabe ni en qué escena va a terminar. Días antes de la emboscada, el 26 de marzo, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana FESC y la Sedena detuvieron en la zona a Jesús N., un presunto integrante de los Mayo, al que le decomisaron un arsenal digno de película de acción. 11 armas largas, una corta, casi 1000 cartuchos útiles, chalecos tácticos, 2 kilos de metanfetamina y 1.5 de marihuana. La tensión estaba en el aire, algo se cocinaba y nadie en la calle quería quedarse a verle el resultado. Cuando se supo del asesinato de Gael, el escándalo no tardó en reventar las redes. Miles de seguidores de Marquitos, de Gael y de la familia Castro en general comenzaron a compartir mensajes de luto, indignación y teorías de todo tipo. Unos decían que fue un ajuste de cuentas, otros que fue una confusión y otros que fue una respuesta por el acercamiento a El Nini. Pero todos coincidían en algo: la violencia volvió a ganar, y esta vez cobró una vida que muchos veían solo como la de un chavo buena onda de redes. Las autoridades por su parte mantuvieron el silencio. Solo confirmaron que habían localizado el vehículo utilizado por los agresores, pero no se reportaron detenidos, ni avances concretos. Como en muchos otros casos, la respuesta fue vaga, y la incertidumbre quedó flotando en el aire, como humo de asado en domingo. ¿Y qué había de los miembros del cártel? ¿En qué parte de México estaban? O más importante, ¿qué estaban haciendo? Olvídate de las películas de acción de Hollywood. Esto es México, hermano. Y aquí la acción no tiene dobles ni efectos especiales. La más reciente batalla de alto voltaje ocurrió entre los municipios de Madera, Uruachi y Bocoina, donde los dos bandos se agarraron a tiros como si estuvieran disputando el Campeonato Nacional de Territorios Calientes. Según reportes oficiales, que siempre llegan tarde como el amigo que promete llegar en 5, un convoy de sicarios del grupo del Mallito Flaco, hijo del mítico Mayo Zambada, se topó con gente armada de la línea, en una brecha rural entre las varas y el largo maderal. No fue un hola, ¿qué tal?, ni un intercambio de memes. Fue una lluvia de plomo que duró varias horas y que dejó a más de un árbol con agujeros nuevos y a varios cuerpos tendidos entre los matorrales. Se habla de al menos 10 muertos, aunque en esas zonas muchas veces los números oficiales son más tímidos que la gente en misa. ¿Y qué provocó el enfrentamiento? Pues lo de siempre: control del territorio, rutas de trasiego y venganza. Porque en el narco nadie olvida, y todos cobran. La línea no quiere soltar su influencia en el noroeste de Chihuahua, especialmente en los municipios clave para el paso de droga a Estados Unidos. Pero los sinaloenses, apadrinados por el Mallito Flaco, vienen empujando fuerte desde Sinaloa y Durango, queriendo agarrar la sierra como si fueran los nuevos dueños del rancho. Y los métodos no son precisamente diplomáticos. Aquí no hay embajadores ni notas de protesta. Lo que hay son convoys de camionetas modificadas, sicarios armados hasta los dientes, drones de vigilancia, radios en clave, y lo que ya se ha vuelto común: uniformes tácticos que parecen sacados de un catálogo militar, pero con parche personalizado, como si fueran un club exclusivo de violencia extrema. Durante el enfrentamiento, según habitantes de la zona, esos que viven entre disparos pero te lo cuentan con la calma de quien ya ha visto todo, los gritos, ráfagas y explosiones no paraban. Algunas casas fueron alcanzadas por las balas, los animales se espantaron y corrieron monte adentro, y las familias se encerraron en sus casas como si fuera el fin del mundo. Nomás escuchábamos el traca, 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 y luego el pum, pum, y luego otra vez el traca, contó un campesino, que después aclaró que no eran fuegos artificiales ni una fiesta, sino una balacera de esas que se sienten hasta en el estómago. La línea, que históricamente ha controlado Chihuahua como el patrón de una hacienda antigua, no está dispuesta a dejar entrar a los sinaloenses sin pelea. Este grupo ha sido señalado por masacres como la tristemente famosa matanza de la familia Levarón en 2019, donde mujeres y niños fueron asesinados brutalmente. Desde entonces han estado en la mira, pero como buenos narcos, no se esconden, se organizan, se arman y regresan con más rabia. Los del Mallito Flaco, por su parte, no se andan con rodeos.
Aunque su papá El Mayo es conocido por ser más diplomático, en términos narcos, claro, los jóvenes del clan vienen más recios, con ganas de comerse al país a mordidas. Varios informes de inteligencia revelan que grupos de élite de Sinaloa han sido enviados a Chihuahua para abrir camino, y no precisamente con machete. En cada enfrentamiento dejan su firma. Vehículos calcinados, casquillos por montones y cuerpos regados como si fueran parte de un campo de entrenamiento del infierno. Uno de los puntos más calientes es el municipio de Madera, donde las escuelas han tenido que suspender clases por seguridad. Así como lo escuchas, niños sin clases no por falta de maestros, sino porque hay sicarios rondando afuera. En comunidades como el Lago Maderal, la gente vive al filo del miedo, con rumores de desplazamientos forzados, familias abandonando sus casas en la madrugada y rancherías enteras convertidas en pueblos fantasma. Las autoridades, claro, intentan reaccionar, pero lo hacen como quien intenta apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Han enviado elementos de la Guardia Nacional, Sedena y la Policía Estatal, pero muchas veces llegan después de que el tiroteo acabó y lo único que queda es el silencio y el olor a pólvora. En algunas ocasiones incluso han sido emboscados ellos mismos. ¿Y quién les echa la culpa? Aquí los criminales tienen más logística que Amazon Prime. Y entre tanta tragedia hay momentos que, por lo absurdos, rozan la comedia negra, como el caso de un convoy que usaba una camioneta blindada pintada de verde fosforescente porque claro, ¿quién necesita discreción cuando puedes brillar en la sierra como arbolito de Navidad? O aquel sicario que subía historias de Instagram con fondo de tiroteo, como si estuvieran en un festival de música con el hashtag Chihuahua no olvida. Todo muy loco, muy mexicano. Las comunidades indígenas como los rarámuris también han sido víctimas colaterales de esta guerra. Muchos han sido forzados a colaborar, a ceder sus tierras o a callar. Otros han desaparecido en medio de esta disputa entre dos monstruos que ven a la sierra como suya, sin importar cuántas vidas se lleven de paso. Las organizaciones civiles han denunciado constantemente la omisión del gobierno estatal y federal, pero parece que el eco de esos reclamos se pierde entre las montañas y el fuego cruzado. Y si te preguntas, ¿y qué hacen los políticos? Pues algunos están muy ocupados en campañas, en selfies, en decir que todo está bajo control mientras Chihuahua arde. Y claro, siempre sale alguno diciendo que los enfrentamientos son entre grupos criminales rivales, como si eso consolara a la señora que perdió a su hijo en medio de la balacera. Porque claro, si no era un civil inocente, entonces todo bien, ¿verdad? Spoiler, no, todo mal. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba con Marquitos Toy? Porque si bien ya sabemos que su hermano lo mandaron a desayunar con San Pedro, ¿será que ya sabe la verdad? ¿Crees que se derrumbará o no le importará? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Imagínate esto. Estás en tu día, tal vez revisando los mensajes de tus seguidores, viendo si te etiquetaron en un nuevo video con corridos tumbados o sacando brillo a tu último carro de lujo. Todo normal. Y de repente, te avisan que tu hermano, tu sangre, tu carnal de toda la vida, acaba de ser acribillado a tiros en la entrada de un restaurante. No hay manera suave de decirlo, ni con filtros, ni con stories. Así en seco, como bofetada del destino. Marquitos no lo podía creer. Las versiones indican que Marquitos se enteró de lo sucedido casi al instante. Ya sabemos cómo es el internet en México. Tal vez se te cae el wifi en casa, pero si hay balazos o chismes graves, la señal regresa milagrosamente. Y ahí estaba la noticia. Gael asesinado a tiros en Villa Marina, Ensenada, frente a su esposa, con un ataque directo, sin misericordia. Como si alguien hubiera marcado su nombre en una lista y decidido que ese viernes sería su último día. Cuando le llegó la confirmación, porque al principio uno siempre quiere creer que fue una confusión, que fue otro, que hay algún error, Marquitos se desplomó, literal, como si el alma se le hubiera salido por las rodillas. Dicen los cercanos que se quedó paralizado, viendo el teléfono sin poder moverse, sin entender cómo era posible que su hermano, su compañero, su cómplice de aventuras y desmadres, ya no estuviera vivo. ¿Y cómo no derrumbarse? Si todos, hasta el más duro, tenemos a esa persona con la que crecimos, peleamos, reímos y que simplemente no imaginamos no tener más. La muerte de Gael fue más que un golpe. Fue como si le arrancaran un pedazo del corazón a mano limpia. Marquitos no tardó en expresar su dolor en redes sociales, donde compartió imágenes junto a su hermano y mensajes que partían el alma. Ya no eran el chico de las carcajadas, los carros lujosos y los corridos con flow.
Era un hermano hecho trizas, tratando de juntar los pedazos de su mundo. En uno de los mensajes más comentados escribió: "No sé cómo seguir sin ti, carnal. Me duele hasta el alma. Te me fuiste bien pronto. Esto no es justo. Te amo por siempre, Gael". Palabras simples pero cargadas de un dolor que ningún filtro de Instagram puede disimular. Las redes que normalmente lo llenaban de likes y emojis ahora se inundaban de condolencias, lágrimas digitales y rabia contenida. Porque si algo tienen los mexicanos es que sentimos el dolor ajeno como si fuera propio, especialmente cuando se trata de una tragedia tan despiadada como esta. Mientras tanto, la imagen de su esposa Brianda Sánchez llorando desconsolada en la entrada del restaurante seguía viralizándose, como una puñalada emocional repetida una y otra vez. La escena parecía sacada de una película de terror urbano. Ella con el teléfono en mano, su esposo tirado en el suelo y los testigos petrificados sin saber qué hacer. Marquitos, al ver esa imagen, simplemente se rompió. Dicen que lanzó su celular al suelo y se encerró por horas, sin querer hablar con nadie, sin poder entender qué había pasado. Y es que eso no es solo perder un hermano, es perder una parte de ti mismo. A los pocos días, Marquitos reapareció públicamente, pero ya no era el mismo. Se notaba más serio, con el rostro hinchado de tanto llorar y los ojos apagados. Habló con voz entrecortada, agradeció a sus seguidores por el apoyo y pidió respeto para la familia en este momento tan difícil. Detrás de cada palabra se notaba la lucha por no desmoronarse frente a todos. Porque sí, podrá tener millones de seguidores, pero en ese momento era solo un hermano roto. Igual que cualquier hijo de vecino. El dolor no tardó en mezclarse con la rabia, porque entre los comentarios de apoyo también comenzaron a surgir las preguntas incómodas, los rumores, las hipótesis. ¿Fue un mensaje? ¿Tenía que ver con los supuestos vínculos de Marquitos con el Nini, el jefe de seguridad de los Chapitos? ¿Era una represalia de los mayos que controlan Ensenada con mano dura? Todo eso comenzó a circular como reguero de pólvora. Y aunque Marquitos nunca lo dijo directamente, su silencio al respecto también habló. El país entero miraba, los medios cubrían la noticia con morbo y detalle, las redes sociales se dividían entre la empatía y el juicio, y Marquitos, en el centro del huracán, intentaba procesar lo que acababa de pasar. Su hermano, con quien había compartido viajes, fiestas, grabaciones y hasta pleitos por tonterías, ya no estaba. No habría más llamadas de madrugada, ni más mensajes de ¿qué andas haciendo, güey? Se fue para siempre. Y lo hizo en una escena tan violenta que parecía una advertencia, un ajuste de cuentas o simplemente una tragedia del México donde nacer en la familia equivocada puede costarte la vida. Los días siguientes fueron un desfile de homenajes, recuerdos y más lágrimas. Gael fue despedido en una ceremonia íntima, con familiares y amigos que no podían creer lo que había pasado. Marquitos, visiblemente afectado, apenas podía hablar. Se mantuvo cerca de Brianda, la viuda de su hermano, quien también estaba devastada. Ella, que había presenciado el asesinato a metros de distancia, ya no tenía palabras ni fuerzas, solo una mirada vacía que decía todo.